300 personas vieron a mi esposo levantar un micrófono y convertirme en el chin, en el chiste de la noche. Empecemos la subasta en $20. ¿Quién quiere a esta esposa inútil?, dijo, sonriéndole a la multitud como si acabara de contar el chiste más gracioso de la noche. La risa llegó rápido, rodando por el salón como si hubiera estado esperando permiso. Yo me quedé parada con el vestido azul que había comprado justo para esa noche. Y no lloré, no discutí, solo lo miré. Entonces una voz desde el fondo del salón dijo, $2 millones. Y todo se detuvo. Quédate hasta el final. Porque lo que pasó después en esa gala cambió mi vida entera. Y la razón detrás de esa cifra no la vi venir nadie en ese salón. Me llamó su OEM, Angela Simons. Y para entender cómo llegué a ese escenario, tengo que contarte 27 años de pequeños borrones, hasta que me acostumbré tanto a ser invisible que casi ni noté la noche en que se volvió oficial. Había organizado esa gala durante 11 años, desde que la fundación de caridad de Gregory, mi esposo, creció lo suficiente para necesitar un evento de verdad, y nunca pedí crédito por ello. Gregory llegó 40 minutos tarde, como siempre, con esa sonrisa fácil que hacía que los cuartos se reacomodaran a su alrededor. Me besó la mejilla frente a la junta, y pasó la siguiente hora llevándose el crédito de decisiones que yo había tomado sola. Durante la cena, después de unas copas de su buen whisky, empezaron las bromas. Le dijo a la mesa que yo era anticuada, que todavía llevaba las cuentas a mano, y todos se rieron mientras yo sonreía y pasaba la canasta de pan. Es la mujer menos emocionante de este salón, dijo en algún momento, lo bastante alto para que 3 mesas lo escucharan, y lo digo con cariño. No sé cómo empezó la idea de la subasta. Quizás fue idea de su socio, que hacía subastas de solteros en otros eventos, y alguien sugirió hacer una con parejas casadas. Gregory me tomó de la mano ahí a mitad del postre y me jaló hacia el pequeño escenario. Por un medio segundo pensé que quería hacer un brindis. En cambio, tomó el micrófono, puso su otra mano en mi hombro como si fuera un mueble que estaba presumiendo, y dijo las palabras que terminaron 27 años de fingir que no me daba cuenta. Empecemos en 20. El salón se rió de la forma en que se ríen los salones que ya tomaron suficiente vino y confían en el hombre que sostiene el micrófono. Miré a las 300 caras que había atendido y alimentado durante años, riéndose de mí siendo vendida como el premio de broma de una fiesta. No salí corriendo del escenario, no le tiré mi copa de vino en la cara, aunque alguna parte cansada de mí quería hacerlo. Me quedé ahí, la espalda derecha, las manos juntas, porque había aprendido que la dignidad es lo único que un salón lleno de gente riendo no te puede quitar a menos que tú misma se la entregues. Alguien levantó una paleta como broma. 50, gritaron, y unos cuantos se rieron. Entonces el salón se quedó callado de golpe. $2 millones. La voz venía del fondo, calmada, sin prisa. Cada cabeza volteó al mismo tiempo, y la mano de Gregory se deslizó de mi hombro como si se hubiera enfriado. Encontré al hombre parado cerca de la entrada, alto, en traje gris, mirándome con una expresión que todavía no podía leer. No lástima, no diversión, algo más cercano a la reverencia. Gregory soltó una risa nerviosa mencionando un donante generoso, pero ya nadie lo escuchaba. El hombre caminó hacia el escenario, el salón entero abriéndose a su paso. Me llaman Daniel Whitmore, dijo, y escuché un suspiro colectivo recorrer la multitud, porque ese nombre significaba algo para todos menos para mí. No vine por su fundación, agregó, mirando solo a mí. Vine porque escuché que su esposa estaría aquí. El salón se quedó tan callado que podía escuchar el hielo moviéndose en un vaso 3 mesas más allá. Gregory, esperando que yo explicara algo, preguntó si nos conocíamos. ¿No?, dije, porque era verdad. Daniel se volteó hacia mí, su cara suavizándose. Señora Simons, sé que esto debe sentirse extraño. Le prometo que no es lo que parece. ¿Me permitiría llevarla a cenar mañana en la noche? Tengo algo que necesito decirle. Vi en su cara algo que no había visto dirigido hacia mí en más tiempo del que podía recordar. Respeto,
simple y sin vergüenza. Está bien, dije, mañana en la noche. En el auto, Gregory preguntó si lo conocía, su voz tensa. Le dije que nunca lo había visto. No me creyó, lo supe por cómo se quedó callado el resto del camino y por cómo desapareció a su estudio en vez de subir a la cama. Lo que no sabía era que Gregory ya había llamado a su asistente pidiéndole que investigara todo sobre Daniel Whitmore, y no sabía que para cuando saliera el sol, ella le devolvería la llamada con algo mucho más inquietante que una supuesta aventura. La prueba de que Daniel Whitmore había estado buscando en silencio a una mujer llamada Angela Simons durante años. Daniel eligió un pequeño restaurante escondido y se puso de pie cuando entré. «Quiero disculparme por lo de anoche», dijo. «He estado tratando de encontrarla durante mucho tiempo, y cuando vi lo que estaba haciendo su esposo, no pude quedarme mirando». Le pregunté cómo me conocía. «Usted no me recordaría a mí», respondió, «pero creo que si le cuento la historia, quizás recuerde a alguien más. Hace 30 años usted era una joven maestra de primaria. ¿Recuerda una tarde lluviosa en la que encontró a una adolescente llorando afuera de la estación de autobuses?» Algo se movió en mi pecho. «Había una niña», dije despacio, «de 15, tal vez 16 años, empapada, asustada, le compré la cena». «Se llamaba Rachel», dijo Daniel, su voz quebrándose apenas. «Era mi hermana menor». Me contó que Rachel se había escapado de la casa de su padrastro, porque las cosas ahí no eran seguras, que esa noche planeaba subirse a un autobús y desaparecer. Y entonces, una desconocida se sentó junto a ella en la lluvia y le preguntó si tenía hambre. Recordé más. Quedarme con ella hasta tarde, llamar a servicios sociales, sentarme en una piscina en una silla de plástico a las 2 de la mañana, visitarla en el hogar de grupo, llevarle libros, perder el contacto eventualmente. La velayuda me iba a terminar la escuela, dije en voz baja, y me da vergüenza decir que perdí el rastro de ella. Se volvió abogada, dijo Daniel, orgullo abriéndose paso a través del duelo en su voz. Defensa de niños de crianza, construyó una organización nacional. Solía decir que todo empezó con una desconocida que no tenía que detenerse, pero lo hizo. Puso un sobre sin abrir sobre la mesa. Murió hace 8 meses, cáncer. Cerca del final me hizo prometerle encontrar a la mujer de la estación de autobuses, decirle que le salvó la vida. Puse mi mano sobre mi boca. No había llorado en ese salón la noche anterior, pero lloré ahora, en silencio, por una niña que casi había olvidado. «Los 2 millones no eran caridad», dijo Daniel con suavidad. «No lo hice por la fundación de su esposo, aunque no me importó si lo avergonzó. Durante 30 años todos en su vida decidieron cuánto valía usted sin nunca realmente mirarla. Quería que un salón lleno de gente viera la verdad, aunque fuera una sola vez». Deslizó el sobre hacia mí. «Es de Rachel. Lo escribió antes de morir por si algún día la encontraba». Abrí el sobre a solas en el cuarto de huéspedes, donde había empezado a dormir desde la noche de la gala. «Querida Ángela, si estás leyendo esto, mi hermano finalmente te encontró. Quiero que sepas que la mujer que me compró la cena, la peor noche de mi vida, se convirtió en la razón por la que creí, el resto de mi vida, que los extraños todavía podían ser amables. Todo lo que construí, lo construí por una hora que probablemente ni recuerdas haber pasado conmigo. Espero que aceptes lo que te dejo, no como pago, sino como prueba de que la bondad no desaparece, se multiplica, solo tarda un poco en regresar». Adjuntos había documentos legales. Rachel no simplemente me había dejado dinero, me había dejado un puesto en la junta de la fundación que había construido, con una participación de control en su dirección futura. Mientras tanto, Gregory había contratado a un investigador convencido de que Daniel y yo teníamos una historia oculta. Lo que encontró lo inquietó mucho más que una aventura. Maestras que recordaban que guardaba barras de granola en mi cajón para niños con hambre. Una viuda con la que me sentaba cada semana, mientras Gregory nunca notó que desaparecía los martes. Ex niños de crianza, que describían a una mujer que aparecía en sus obras escolares porque nadie más lo hacía. Un veterano que agradecía mi ayuda con sus beneficios.
décadas de pequeñas bondades que nunca llegaron a una conversación en la mesa de Gregory, porque él nunca preguntó qué hacía yo con mi tiempo que no fuera a servirle a él. El reporte llegó la misma semana en que el video de la subasta se volvió viral. Los comentarios no eran amables. Los patrocinadores empezaron a llamar. Y Gregory llegó a casa el viernes, envejecido 5 años en 5 días. Está en todos lados, Ángela. No puedo hacer que pare. La junta pidió una reunión de emergencia, y el miembro más antiguo dijo lo que todos pensaban. Esto no se trata de la broma. Se trata de lo que la broma le dijo a todos sobre quién eres realmente, cuando crees que nadie importante te está viendo. Para el miércoles, la empresa había perdido tanto valor que Gregory dejó de mencionarme números. El jueves, llegó con una oferta de televisión, donde quería que yo sonriera y dijera que había sido una broma. Lo miré un largo momento antes de responder. Ya no voy a mentir por nadie, Gregory, ni siquiera por ti, no gritó. Solo se sentó pesadamente y puso la cabeza entre las manos. Llamé a Daniel esa semana. No por la entrevista, sino por la carta de Rachel. Por el extraño peso nuevo de responsabilidad. Tómese su tiempo, dijo. Pero si alguna vez quiere ver lo que realmente hace la fundación, podría llevarla a uno de los refugios. Dije que sí antes de terminar de pensarlo. Ahí conocí a Lena Brooks, de unos 28 años, sentada en una banca con un niño dormido en su hombro y una niña coloreando a su lado, con ese agotamiento específico de haber gastado cada gramo de energía manteniendo a 2 pequeños seguros. Algo en su cara me recordó tan precisamente a una niña bajo el techo de una estación de autobuses 30 años atrás que tuve que apoyarme en el marco de la puerta. Cuando dijo que no habían comido desde el desayuno, caminé a la tienda y regresé con sándwiches. Salí esa tarde habiendo arreglado, a través de la fundación, que su renta estuviera cubierta 6 meses mientras terminaba su certificación. Manejando a casa sentí algo que no había sentido en años. Útil, no decorativa, útil. Gregory notó el cambio antes de que yo dijera una palabra. Ya no necesitas nada de esto, ¿verdad? A mí, la empresa, nada de eso, dijo una noche. No respondí de inmediato, pero entendí, viendo su cara, que él ya lo sabía. La invitación a la gala de la Fundación Rachel llegó con mi nombre en letras doradas. Oradora principal, Angela Simons. Casi dije que no, pero pensé en Lena, en la carta de Rachel todavía doblada en mi cajón. La bondad no desaparece, solo tarda un poco en regresar. Dije que sí. La noche de la gala me vestí sola en mi propio departamento, al que me había mudado 6 semanas antes, con un vestido verde oscuro, nada como el azul de aquel otro salón. Esta vez caminé hacia un escenario donde mi nombre ya estaba impreso en el programa. Hablé de una tarde lluviosa afuera de una estación de autobuses, de una niña asustada a la que casi había pasado de largo, de cómo las bondades que cambian vidas rara vez se anuncian como importantes mientras están pasando. Después las luces bajaron y una pantalla mostró caras. Una ex niña de crianza convertida en enfermera, Harold el veterano hablando de sus beneficios, una maestra describiendo las barras de granola en mi cajón llorando mientras hablaba. Lena apareció al final con su hija a su lado. Encontré a Gregory sentado cerca del fondo, solo, sin esperar que lo notaran, mirando muy quieto, de la forma en que yo alguna vez había estado quieta en un escenario que él construyó para mí. Después de la ceremonia me encontró cerca del guardarropa. Vi todo, dijo. 27 años, Ángela, y nunca una vez te preguntamos qué hacías en tus tardes de martes. Su voz se quebró en la palabra martes. Lo siento, no del tipo que quiere algo a cambio, solo lo siento. Estuve junto a alguien extraordinario casi 3 décadas y nunca levanté la vista lo suficiente para verla. Le creí. Gracias por decir eso, le dije. Te perdono, Gregory, pero el perdón no es lo mismo que regresar. Asintió despacio, sin discutir, y me dejó decir buenas noches. Salí de esa gala sola, hacia una noche fresca, y por primera vez en mucho tiempo, estar sola no se sintió como una pérdida. Se sintió como el comienzo de algo que me pertenecía enteramente a mí. Pasaron 6 meses en silencio, en pasos tan pequeños que no los notas hasta que volteas,
y ves qué tan lejos has llegado. La fundación creció bajo mi dirección. Abrimos 2 refugios nuevos. El programa de becas ahora financiaba a 30 jóvenes. Lena terminó su certificación y empezó a trabajar en una clínica pediátrica. Me mandó una foto de su gafete de enfermera con 3 signos de exclamación. Y la guardé en mi cajón, donde alguna vez guardé barras de granola para niños que nunca esperé que me recordaran. Gregory renunció como presidente esa primavera, diciéndome que no quería pasar la segunda mitad de su vida siendo un hombre que solo aprendió decencia después de perderlo todo. Nos separamos con más gracia de la que ninguno había mostrado en años, sin gritos, sin dividir los bienes como armas de guerra, solo 2 personas finalmente honestas entre sí. En un domingo tranquilo de otoño, Daniel y yo manejamos al cementerio donde Rachel está enterrada. Puso lirios blancos, sus favoritos, contra la lápida. Me arrodillé y apoyé la mano sobre la piedra fría. «Pensaste que te salvé la vida», dije en voz baja. «Pero he estado pensando en eso durante meses, y creo que tú salvaste la mía de vuelta. Tardó 30 años en que la deuda se cobrara, y yo salí ganando por mucho en ese trato». Fue entonces que la vi. Una joven de unos 19 años, sentada sola en una banca afuera de las puertas del cementerio, una maleta a sus pies, los brazos envueltos alrededor de sí misma. La reconocí. La había visto una vez antes, 30 años atrás, bajo el techo de una estación de autobuses en la lluvia. No dudé. Caminé hacia ella. Me senté en el otro extremo de la banca, lo suficientemente cerca para estar presente, lo suficientemente lejos para no invadir, y le hice la única pregunta que siempre ha importado en momentos como este. ¿Te gustaría sentarte conmigo un rato? Me miró sobresaltada, cautelosa, y después algo en sus hombros se aflojó, como cuando finalmente se suelta un aliento contenido. Asintió, y el ciclo que empezó con una desconocida y una mesa de restaurante 30 años atrás, empezó de nuevo en silencio, sin público, sin aplausos, sin que nadie llevara la cuenta. A veces la gente se ríe mientras decide cuánto vales, levantan el micrófono, ponen el precio, esperan a que el salón esté de acuerdo con ellos. Pero la vida tiene una forma de dejar que el tiempo saque la cuenta real mucho después de que la risa se ha desvanecido y el salón se ha vaciado. Y cuando finalmente lo hace, aprendes la verdad. La bondad siempre vale más de lo que quienes se burlan de ella podrían pagar jamás. ¿Y tú? ¿Hasta dónde habrías aguantado en el lugar de Ángela? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like si crees que la vida le devolvió exactamente lo que merecía. Y suscríbete para la siguiente historia real que te va a dejar sin palabras.